Hermanos, antes de comenzar, recuerden dar clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones cada vez que subamos nuevo material. Sin más, Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Vamos en este día, martes 2 de junio, a reflexionar el Evangelio de este día. El Evangelio es Marcos 12, del 13 al 17. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen? ¿Y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Fíjense, nos encontramos hoy con este texto tan particular, con Marcos, en el cual hoy nos presenta toda esa mala intención de la que puede ser capaz el hombre. Le digo hoy de manera especial estos grupos, ¿verdad? Los fariseos y los partidarios de Herodes, que a fin de cuentas también eran contrarios. Sin embargo, para querer hacerle daño a Jesús, se unen en ese momento, ¿verdad? Y mandan a hacer una pregunta: Maestro, sabemos que eres sincero y no importa lo que diga la gente. Vean, o sea, con qué malicia está hecha hoy la pregunta, ¿verdad? Para hacer caer a Jesús. ¿Está o no permitido pagarle el tributo a César? Era una pregunta, como nos lo dice el mismo Evangelio, capciosa. ¿Por qué? Porque obviamente si decían ¿está permitido?, luego entonces estaba a favor de la dominación, estaba a favor del imperio, ¿verdad? Y luego entonces ese era motivo para que lo acusaran al interno del mismo pueblo de Israel. Y si decía que no, ¿sí?, no hay que dárselo, entonces estaba en contra de quién, del César. Y entonces había motivo para poderlo acusar contra el César y así quitarlo y hacerlo a un lado, ¿verdad? O sea, la pregunta estaba bien pensada, aunque mal encaminada, ¿no? Sin embargo, vean la respuesta que hoy da Jesús. Y les digo, y no me voy a entretener tanto en este punto con respecto a lo que ahora actualmente se piensa con respecto a lo que es a Dios, lo que es de Dios, y al César, lo que es de César, la manera tan peyorativa que utilizamos precisamente esta frase que ocupa Jesús y que tiene una profundidad impresionante, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice: ¿de quién es la imagen? ¿Qué nombre lleva escrito? Pues del César. Pues dénselo a él. Al César lo que es del César. Pero fíjense, hoy entonces lo que sí quedaría la pregunta aquí, digo, y no me voy a entretener con el César, sino más bien la pregunta aquí sería: ¿y qué es de Dios? ¿Qué es lo que le corresponde a Dios? Si ahí está la imagen, luego entonces fíjense aquí lo particular, dice Jesús: en la moneda, ¿de quién es la imagen? En ti y en mí, ¿de quién somos imagen? Somos imagen de Dios. Y luego entonces también tú y yo correspondemos a Dios, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, hermanos, ¿qué le corresponde a Dios? Pues nuestras acciones, nuestros buenos tratos. Hoy, ¿qué le corresponde a Dios? Precisamente los frutos del amor. Hoy, ¿qué le corresponde a Dios? La buena educación que tú y yo podamos tener con respecto a los demás. Hoy, ¿tú qué le corresponde a Dios? La caridad que yo también puedo tener con los demás. ¿Qué le corresponde a Dios? Precisamente darle el lugar que le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? Los actos generosos. ¿Qué le corresponde a Dios? El respeto. ¿Qué le corresponde a Dios? La caridad que podamos tener con el hermano. ¿Qué le corresponde a Dios? El mensajito, la atención, la llamada, en fin. O sea, hay tantas cosas que le corresponden a Dios en aquellos que somos precisamente imagen y templo del Espíritu de Dios, y somos imagen de Dios. Digo, y sería interesante preguntarnos qué tanto nosotros verdaderamente le damos a Dios lo que le corresponde en lo cotidiano de nuestra vida, qué tanto en estos momentos también de estas circunstancias le damos a Dios lo que le corresponde en la paciencia,
que tanto le corresponde también la atención delicada con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la madre, con el hermano, con la abuela, etcétera. O sea, hoy sería, les digo, interesante ver y analizar qué es lo que tú y yo hacemos para darle a Dios lo que le corresponde, ¿verdad? Le digo, porque si no, pues nada más nos vamos a quedar peyorativamente con el término que, o con esta frase que se ocupa, le digo, indebidamente, ¿no? No, más bien aquí lo interesante es lo que le corresponde a Dios, que somos, nuevamente reitero, tú y yo, ¿sí? ¿Qué no le corresponde a Dios? La hipocresía, el odio, los deseos de venganza, la humillación, la ansiedad de poder, etcétera, ¿no? Eso no le corresponde a Dios, eso para la realidad muy humana, muy particular, que no tendría que ser. Digo, hoy por hoy el cristiano tendría que darle a Dios lo que le corresponde en buenas acciones, les digo, empezando por los que tengo al lado. Y hoy sería una tarea interesante pensar, analizar, descubrir que como hoy le puedo dar a Dios lo que en sí le corresponde. Digo, con esas buenas acciones que en mi vida puedo dar para con los demás. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre y que descansen, que permanezca con ustedes. Descansen, buena noche.